Le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Estamos preparados para compartirles un tema esencial para la salud masculina. Estaremos hablando precisamente de ese tema a lo largo de Avances en Salud como objetivo de prevención en salud. Recordemos que estamos en una época donde no hay límites. Todo el transcurso del año realmente lo es, pero en esta época del año hay excesos de los cuales tenemos que cuidarlos. Todos en general, hombres, mujeres, adultos mayores, niños. Y por supuesto podemos compartir, pero los excesos son los que nos afectan nuestra calidad de vida. Entonces, al hablar acerca del cuidado o prevención en salud masculina por etapas de la vida, es fundamental. Cómo mantenernos sanos, teniendo un grado de moderación y, claro, un grado para poder compartir con nuestros seres queridos. Estamos hablando con respecto a la comida y otros, para así empezar un año bueno, con calidad, sin complicaciones médicas, en paz, porque recordemos que nuestra salud se dice fácil y muchas veces creemos de que porque estamos jóvenes o porque nos sentimos bien, toda una vida va a ser así y ojalá que así sea. Pero el tema es de que si nosotros no hacemos lo posible en invertir en nuestra salud, en medicina preventiva, en chequearnos, en educarnos con respecto a prevención de enfermedades, en cuidar nuestro día a día, de vez en cuando podemos comer algo que nos gusta, perfecto, compartir un tamal de vez en cuando, eso no afecta. El problema, como les repito, son los abusos en todos los aspectos y olvidar que necesitamos chequearnos, olvidar de que a veces por querer gastar menos, entonces nosotros hacemos otras actividades que en realidad no es que estén mal, gastando en nuestros aguinaldos o nuestro dinerito, en fiestas, en estrenos, que como les digo, todos tenemos derecho. El problema es la balanza, y se lo repito, ¿qué pesa más? ¿Mi salud o pesa más mis estrenos? Todo eso tenemos que analizarlo, no dejarnos llevar por impulsos. Yo creo que a veces aprendemos a golpes. Cuando ya están instaladas las enfermedades, ahí es cuando nosotros no estamos de acuerdo con lo que nos está pasando y comenzamos a cambiar nuestro diario vivir. Pero de eso se trata la vida. Todos tocamos fondo por una u otra determinada situación. Pero lo ideal, y este es nuestro objetivo en Avances en Salud, desde hace 10 años educando ininterrumpidamente a toda la población en general y gracias a Dios con bastantes personas que nos sintonizan a lo largo de nuestro país. Ese ha sido nuestro objetivo, prevenir, educar en salud. Y gracias a esto también hemos recibido un premio recientemente que creo que se los compartí la semana pasada, el Premio Calidad Educativa Cultura de Paz por una institución muy importante en México que galardona a muchas personas, instituciones o médicos que hacen una ardua labor en educación en salud. Y como ustedes saben, bueno, estos 10 años en Avances en Salud, así como también escribiendo en la revista Hablemos Claro en cada una de sus ediciones desde hace 8 años, escribiendo desde hace 10 años en los principales periódicos de nuestro país, revistas, locutora de ABC Radio y también haciendo segmentos de salud en Radio América, en fin. Todo este tiempo ha sido de victoria, de gloria y estoy muy agradecida por este importante reconocimiento que me hicieron recientemente, el cual no pude asistir personalmente, pero me lo enviaron y me están esperando el próximo año para poder hablar y hacer más pláticas con respecto a este tema. Recuerden que nosotros estamos enviados aquí en la tierra con un propósito. El propósito es para poder bendecir y ayudar a otros de diferentes maneras, ya sea por educación en salud, ya sea por educación de otro tipo. Todos tenemos un propósito. Hablar de la palabra, no sé, en varias cosas Dios nos usa. Y creo que es fundamental que siempre tomemos en cuenta de que usted tal vez no lo tenga todo, no tiene todo el dinero que necesita para hacerse su chequeo, pero lo puede ir a hacer haciendo poco a poco, por prioridades. ¿Cuántas personas saben que también tenemos hoy en día una fundación muy importante donde las personas que no tienen el acceso a poder hacerse algunos de sus chequeos, pues les estamos incorporando y ayudando? Usted puede obtener mayor información en nuestras redes sociales que aparecen en las pantallas a lo largo de la semana. Es muy importante que usted conozca esto porque sí, nosotros ayudamos a muchas personas y estamos dispuestos también a escuchar sus historias y poder ver en qué podemos servirle, tanto en nuestras consultas, así como también en otras necesidades urgentes y de acuerdo a su situación.
Esta es una información adicional que de la nada me salió porque no era el tema, pero todo tiene propósito y todo tiene una bendición para nosotros. Así que no se ponga triste, levántese en fe y créale a Dios de que usted va a estar sano esta Navidad y el año que viene, que es el año, la palabra profética para el año 2019 es el año de la bondad y la justicia de Dios para su pueblo. Este fue el 2018, fue el año del favor y la gracia de Dios. Y realmente sí, lo ha hecho. Cuando tenemos fe se nos abren puertas sobrenaturales que nos bendicen cada día y a pesar de las circunstancias que todos pasamos, situaciones difíciles, bueno, estamos en pie gracias a su perfecta voluntad y su gloria, su misericordia. No somos nadie para estar aquí. Yo aquí sentada y usted atrás de su televisor viendo este programa, que no va a ser casualidad. Todo tiene propósito. Invierta en usted, no se va a arrepentir, es la mejor inversión que usted puede hacer. Y desde pequeños sus hijos enséñenles ese hábito. Nosotros somos el ejemplo de ellos, que aunque no somos perfectos y también somos ejemplos de nuestras imperfecciones, ellos también valoran y ven cómo nosotros nos cuidamos, qué es lo que comemos, qué es lo que hacemos, cómo compartimos, qué es lo que decimos, cómo hablamos de ellos, cómo hablamos de nosotros mismos, cómo hablamos de los demás, cómo impartimos la palabra, cómo nosotros compartimos con los demás también lo que Dios nos da. Todo eso tiene propósito, así que no lo olvide. Al hablar acerca de la salud masculina, engloba varios factores importantes que usted ya conoce. Muy bien, actividad física, alimentación saludable, chequeo médico de rutina, pero ¿qué pasa con los caballeros por edades? Que por cierto, ya estaremos hablando acerca de esto más profundamente, porque por edades existen necesidades que nosotros debemos de conocer y con respecto también a deterioro orgánico, enfermedades y demás, que usted tiene que ir conociendo a lo largo de Avances en Salud. Todo esto y mucho más no se lo puede perder. Estaremos también hablando acerca de la salud masculina desde el punto de vista urológico. Todas sus preguntas son bienvenidas a través del 9230 y esto incluye sexualidad masculina, esto incluye prevención de cáncer de próstata, el chequeo urológico, de alejar mitos y tabús con respecto a las enfermedades de transmisión sexual y muchas otras más que usted tiene que conocer y saber. Nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más en Avances en Salud. Continuamos en Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Está con nosotros el doctor Carlos Fajardo, médico urólogo, un excelente urólogo que realmente admiro mucho por su profesionalismo, el grado de conocimiento, cómo maneja los temas realmente desde el punto de vista bioquímico, fisiológico y demás, pero también con la capacidad de poder explicar a toda la población. Un maestro, el doctor Carlos Fajardo. Bienvenido, doctor. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Ileana. Bueno, gracias a usted por la invitación, como siempre. Doctor, al hablar acerca de salud masculina, también me gustaría que enfocáramos el área urológica y cómo se puede encontrar la salud, sobre todo en esta época del año que le decía a los televidentes que realmente es una época de excesos, donde definitivamente sí concierne también al médico urólogo, porque en la época de excesos hay muchas enfermedades de transmisión sexual y muchas situaciones de vida que a diario lo visitan a usted, los caballeros, para consultarle todo este tipo de enfermedades y al mismo tiempo decirles que cómo se puede ir haciendo para lograr la salud en prevención por edades. Bien, Ileana, déjeme decirle que no hace mucho, o sea, aproximadamente 5 días, pasamos el mes de noviembre, ¿no? Que es el mes destinado para la conciencia de la salud masculina. En el mes de noviembre nosotros hacemos siempre énfasis y concientizamos a la población en relación a varias enfermedades relacionadas estrictamente con el hombre. Básicamente los cánceres de próstata, cánceres del tracto genitourinario, disfunciones de índole sexual y todo lo que tenga que ver con la sexualidad, con la salud masculina, perdón. Evidentemente nosotros tenemos que tener en cuenta la edad de nuestros pacientes, los grupos etarios son básicos para que nosotros podamos de alguna manera tener una idea bastante clara de cuáles son las enfermedades que nosotros podemos esperar. Si el paciente cursa o pasa por encima de los 40 años de edad, evidentemente los problemas prostáticos son sin duda alguna los problemas que más hincapié hacemos nosotros los urólogos. Sin embargo, desde la juventud, desde la época del inicio de la sexualidad, nosotros vemos algunas alteraciones relacionadas con disfunciones de tipo sexual que pueden ser muy frecuentes en la juventud, tales como la eyaculación precoz y también las enfermedades de transmisión sexual.
La litiasis, por ejemplo, es una enfermedad que nosotros podemos encontrar en casi todas las edades y está muy relacionada con algunos antecedentes genéticos y evidentemente con la dieta que nosotros llevamos en nuestra cultura y el clima de nuestro país. Por lo tanto, tenemos un amplio rango de enfermedades que nosotros debemos de buscar, prevenir o corroborar en los pacientes de acuerdo al grupo etario. Doctor, ¿desde qué edad un médico urólogo puede atender a un caballero? Bien, hay urólogos inclusive de índole con especialidades en pediatría. Yo no soy un urólogo pediatra, por lo tanto, después de los 18 años de edad, todos los pacientes masculinos deben ir con el urólogo si el problema es del tracto genitourinario, si el problema es del riñón, del uréter, de la vejiga, del pene, de los testículos, después de los 40 años de edad de la próstata, debe ir con el urólogo definitivamente. Las mujeres igual. La única diferencia con las mujeres es que nosotros no vemos el tracto genital, únicamente el tracto urinario. Pero los hombres, desde que tienen una vida sexual activa, deberían ir con su urólogo de manera bastante consuetudinaria, porque, hombre, enfermedades hay desde prostatitis, procesos inflamatorios de la próstata, hasta enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en el adulto joven? Bien, evidentemente la litiasis es una enfermedad que siempre está presente porque es inherente a nuestra cultura, inherente a nuestra genética. Las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en los pacientes sexualmente activos, evidentemente, y desde el punto de vista tracto genitourinario, la prostatitis es sin duda alguna la causa más común de consultas en nuestros consultorios. Y dentro de las enfermedades de transmisión sexual, tenemos que hacer énfasis en una enfermedad que está generando una pandemia a nivel mundial, que es el virus del papiloma humano. Doctor, en esta época del año, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en su clínica? Bien, a finales de año básicamente tiene que estar relacionado con alteraciones de tipo irritativa. Como nosotros perdemos un poco la dieta y nos dedicamos a esto de andar socializando, e ingerimos alcohol, aunque no nos guste, el rompopo tiene alcohol, o el rompope como dicen algunos, la dieta se vuelve un poquito menos estricta, por lo tanto las alteraciones irritativas del tracto urinario suelen ser muy frecuentes a esta fecha, las relacionadas con los procesos inflamatorios a repetición, como la prostatitis, los pacientes con crecimiento prostático, las cistitis de tipo crónico, los procesos inflamatorios de tipo crónico, como las cistitis intersticiales, por ejemplo. En las mujeres las cistitis por infección también son bien frecuentes en esta época, pero en los masculinos básicamente lo que tenga que ver con procesos irritativos. Doctor, en un adulto joven, ¿cuáles son los estudios o exámenes que son indicados? Porque se cree que el médico urólogo ve únicamente vías urinarias, pero obviamente el médico urólogo está capacitado y formado para hacer una evaluación completa, un chequeo a un paciente para evaluar cómo está su glicemia y demás. Claro, bien, nosotros siempre cuando hablamos de la evaluación urológica de nuestros pacientes, nos enfocamos al tracto genitourinario, sin embargo, tratamos de tener un contexto un poquito más general y global y mandamos a pedir todos los exámenes y evidentemente tendríamos que derivar al paciente a la especialidad correspondiente en caso que encontramos alteraciones de los triglicéridos, del colesterol, alteraciones de las funciones hepáticas o alteraciones, por ejemplo, de la glucosa. Cabe mencionar que los pacientes deben entender algo bien peculiar. Los urólogos somos los cirujanos del tracto urinario, pero los nefrólogos son los internistas del tracto urinario. Si hay, por ejemplo, una insuficiencia renal asociada a una diabetes o una hipertensión o a un problema inherente como la glomerulonefritis, entonces estos pacientes deben ser manejados o dirigidos hacia un nefrólogo. ¿Cómo está actualmente el virus del papiloma humano? ¿Cómo ha sido su percepción desde el punto de vista urológico en el transcurso de este año? Bien, es una pandemia, sin duda alguna, Ileana. Nosotros hemos visto, por ejemplo, crecer en prevalencia la enfermedad de la papilomatosis o la infección del virus del papiloma humano en relación a otras enfermedades de índole de transmisión sexual, como por ejemplo las uretitis gonocócicas, la famosa gonorrea. Por cada gonorrea que nosotros miramos en la consulta externa, seguramente miraremos entre 15 a 20 pacientes con verrugas asociadas con virus del papiloma humano. Por lo tanto, la papilomatosis o la condilomatosis es sin duda alguna la enfermedad de transmisión sexual más común estos días. Y es una infección estrictamente viral, es relacionada con la actividad sexual y está asociada con una pequeña abrasión sobre la
la primera capa de la piel, el virus se introduce dentro de una célula que se llama queratinocito, toma el mando de esta célula y genera un crecimiento amorfo y asimétrico. Y ese crecimiento amorfo y asimétrico se conoce como condiloma o verruga genital. Doctor, y el método de transmisión, para que quede claro a todos los televidentes, y hablarnos un poco acerca de la vacuna, que hoy en día está disponible, pero muchos pacientes se preguntan, bueno, yo ya tengo la enfermedad, ¿me puedo aplicar la vacuna o se la puedo aplicar a mi pareja o a mis hijos? Háblanos un poco acerca de eso. Bien, el método de transmisión del virus del papiloma humano es sexual, ¿no? Debe haber contacto sexual, no necesariamente en los órganos genitales principales. Puede haber en el pubis, en el escroto, a veces suele haber inclusive en la boca, en la mucosa oral o en la faringe, debido a las prácticas sexuales orales. Actualmente estamos utilizando dos tipos de vacunas, una vacuna para 4 cepas y actualmente hay una para 8 cepas y por allí leí algunas que estaban desarrollando para 12 cepas. Recordando que hay 70 cepas que pueden infectar, 70 cepas del virus del papiloma humano, Ileana, que pueden infectar al hombre, de las cuales hay algunas que son teratógenas, algunas que pueden llegar a causar cáncer. La vacuna que tenemos en Honduras es la vacuna para 4 cepas y la idea es que nosotros la utilicemos previo a el inicio de la vida sexual tanto en los hombres como en las mujeres, diseñada casi exclusivamente para las mujeres, pero lo utilizamos también para los hombres. Pero si ya hay una infección, nosotros podemos utilizarla como manera de prevención para las otras cepas que el paciente no ha sido contaminado. Si mal no recuerdo, la 6 y la 18 son de las 2 cepas teratógenas más comunes o más temidas por los médicos. Tiene ahí una leve desventaja en relación al sexo porque los hombres tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer que una mujer. Sin embargo, las relaciones entre la infección del virus del papiloma humano y cáncer en las mujeres no es tan directa como se pensaba anteriormente. ¿Podría ser asintomático el virus del papiloma humano? De hecho, en la mayoría de los pacientes el virus del papiloma humano suele ser asintomático. Es bien complejo, fíjese usted, porque nosotros podemos estar contaminados. Estudios recientes en Estados Unidos demostraron, por ejemplo, que 7 de cada 10 féminas sexualmente activas padecían de este virus o estaban contaminados con el virus del papiloma humano. Puede quedarse latente en el queratinocito y aparecer en el futuro expresándose clínicamente a través de una verruga, o puede permanecer latente para el resto de la vida. Lo que sí es cierto es que si yo tengo un diagnóstico de virus del papiloma humano, yo debería considerarme contaminado para el resto de la vida. ¿Tiene cura el virus del papiloma humano? No, por eso lo decía, que si yo tengo virus del papiloma humano, me tengo que considerar contaminado para el resto de mi vida. Bueno, esto es muy importante porque en realidad las prácticas sexuales tienen mucho que ver y también los excesos y todo lo demás. Bueno, existe y lo importante es que usted sepa que tiene tratamiento, pero se puede controlar. Doctor, con respecto a la litiasis, usted anteriormente nos comentaba que es muy frecuente en hombres jóvenes, no es que en los adultos, en los hombres más adultos no exista. ¿A qué se está debiendo todo esto, doctor? Bien, las causas de la litiasis suelen ser multifactoriales. En nuestra sociedad básicamente está relacionado con la dieta. Nos gusta mucho el maíz y nos gustan mucho los derivados lácteos. Una tortilla con quesillo, quien no se la toma, por ejemplo, quien no se la come, por ejemplo, y tenemos ahí altas cantidades de calcio. El calcio no es malo, Ileana. Sin embargo, el calcio está asociado a la formación de cálculos. De hecho, el 80% de todos los cálculos son de de oxalato de calcio. ¿Qué significa esto? Que si yo me tomo, por ejemplo, un refresco carbonatado, una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, una Ting, una Mirinda, con una tortilla y le añado todavía un derivado lácteo, tengo sacarosa que se desdobla en oxalato y tengo el calcio. Y ahí tengo la sal que es indisoluble en agua, por lo tanto provoca una precipitación en el riñón, provocando así el inicio de la formación de un cálculo. Cuando nosotros pasamos un límite que se llama el límite de sobresaturación de los minerales en la orina, estos caen. Hay una situación que se llama adhesión celular, porque acuérdense que tiene que quedarse adherido, generalmente en la papila, las células renales, y esto provoca que ese pequeña semilla de este mineral empiece a crecer poco a poco hasta formar un cálculo. Doctor, regresando un poco a lo del virus del papiloma humano, ¿existe algún estudio que se puede realizar un paciente? Porque siempre pregunta, ¿existe alguna forma de un examen para saber si tengo el virus? Bastante inespecíficos los que tenemos hasta ahora, Ileana. Fíjese que tenemos un estudio en el cual podemos hacer un hisopado
de la uretra o algún raspado de la piel para que nos digan si hay o no hay virus del papiloma humano. Ahora, el paciente debería entender que si él sale positivo, tiene el virus, pero si sale negativo, no necesariamente no lo tiene, porque es una situación bien compleja. Como el virus del papiloma humano se puede introducir en las células del queratinocito prácticamente desde el pene hasta el pubis al escroto, no podemos sacar una muestra de toda la piel para mandar a estudiar y no hay una prueba sanguínea que todavía nos demuestre si hay contaminación actual o ha habido algún tipo de contacto con el virus del papiloma humano, como sí lo hay, por ejemplo, como con la clamidia. Doctor, usted es un experto realmente en el tema de disfunción sexual masculina. Háblenos un poco acerca de la etapa adulta joven. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Cada vez más frecuente, aunque no se dice por mitos y otras situaciones que en otros programas hemos hablado. Pero ¿cómo percibe cada vez más esta situación y cuáles son los tratamientos de actualidad que se están utilizando? Y hablar un poco acerca del uso indiscriminado también de los medicamentos para supuestamente corregir este problema. Claro, mire, Ileana, las disfunciones sexuales más comunes siguen siendo la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Y nosotros decimos que la eyaculación precoz es todavía más frecuente que la disfunción eréctil, porque la eyaculación precoz se permanece constante por toda la vida, desde la juventud hasta la vejez. Es más, algunos han llegado a aseverar que inclusive puede haber un aumento de hasta un 5 o un 10% de la prevalencia de la eyaculación precoz en pacientes de mayor edad. En cambio, la disfunción eréctil va en ascenso en la medida que el paciente va adquiriendo más edad. Por lo tanto, en un paciente joven, la causa más común de consulta en relación a las disfunciones sexuales sigue siendo la eyaculación precoz, o debería más bien ser la eyaculación precoz, porque acordémonos que el paciente no necesariamente acude a su médico. Sin embargo, la disfunción eréctil, que es la incapacidad de tener o de mantener una erección de buena calidad, es también bastante común en los pacientes jóvenes. Nosotros le recomendamos a todos los pacientes jóvenes en buen estado que no utilicen ningún vasoactivo oral, ya sea sildenafil o vardenafil o tadalafil, porque no han sido creadas para hacer drogas de tipo recreacional, sino más bien drogas de tipo terapéutica. Para los pacientes con eyaculación precoz no tenemos realmente un tratamiento específico que dé un resultado casi inmediato como lo han hecho, por ejemplo, los vasoactivos orales con la disfunción eréctil. Pero actualmente estamos utilizando unos medicamentos que se llaman inhibidores de la recaptación de la serotonina que han funcionado relativamente bien en los pacientes con eyaculación precoz. Doctor, ¿cómo está afectando hoy en día las enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, el famoso síndrome metabólico en la salud masculina? Bien, nosotros entendemos perfectamente bien que las disfunciones sexuales son un síntoma de una enfermedad de base, no son una enfermedad per se. Un paciente que tiene una diabetes puede tener una neuropatía, puede tener una vasculopatía y esto puede llegar a provocar alteraciones de la erección. Un paciente con hipertensión arterial puede tener dificultades del llenado del pene durante la erección y eso provocar también alteraciones de la disfunción eréctil. Por lo tanto, un paciente con una disfunción eréctil tiene una disfunción del endotelio vascular o una disfunción de los vasos sanguíneos y es un signo de alarma. Hay algunos médicos que de manera un poquito más alarmista dicen después de la disfunción eréctil viene el infarto. Tal vez no es tan así de cierto, pero definitivamente es un foco de alarma para que nosotros entendamos que hay un fallo de los vasos sanguíneos o los fallos que llamamos en medicina del endotelio vascular, acordándonos siempre que estos padecimientos no son una enfermedad, sino que son el síntoma de una enfermedad de base. Si yo soy ansioso y por la ansiedad tengo una disfunción eréctil, mi enfermedad es el síndrome ansioso y el síntoma es la disfunción eréctil. Si yo soy hipertenso y tengo una disfunción eréctil, mi diagnóstico es hipertensión y el síntoma es la disfunción eréctil. Doctor, bueno, realmente es un tema muy interesante e importante para todos los caballeros que nos están sintonizando. Luego hablaremos un poco más con respecto al cáncer de próstata, cómo está actualmente, hipertrofia prostática benigna y otros. Nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con más en Avances en Salud.
Seguimos en Avances en Salud. Gracias por su fiel sintonía de cada día de 9 a 10 de la noche a través de la señal de Televisión Educativa Nacional Canal 10. Estamos hablando acerca de salud masculina y como usted ya ha ido escuchando a lo largo del programa, realmente hay mucho de qué hablar, pero estamos haciendo un breve resumen con el objetivo de hacer prevención en salud, sobre todo en esta época del año y para que usted lo tome en cuenta en enero. Doctor, estábamos hablando acerca del cáncer de próstata, que usted nos iba a hablar un poco más con respecto al tema, así como también de la hipertrofia prostática benigna, que bien sabemos que ya pasa a la etapa de un adulto más con más edad, pero que realmente nadie está exento de tenerlo o poderlo presentar. Correcto, en los pacientes de juventud un poquito más tardía, digamos. En los pacientes mayores de 40 años de edad tenemos que iniciar nosotros nuestras evaluaciones prostáticas, ya sea para crecimiento prostático benigno o para un cáncer de próstata. Después de los 40 años de edad, el paciente deberá ir una vez al año con un médico urólogo para que le haga su evaluación urológica, que básicamente consta de síntomas que el paciente refiera, el tacto rectal, el ultrasonido y el antígeno prostático específico. Con esas 4 cosas yo puedo identificar de manera bastante fácil si el paciente padece o no padece alguna enfermedad de índole prostática. La hiperplasia prostática benigna es bien común después de los 50 años de edad. A los 60, casi el 70% de los pacientes van a tener esta enfermedad o síntomas relacionados con el crecimiento prostático benigno. Y después de los 70, casi el 100% de los hombres van a tener síntomas relacionados con el crecimiento prostático benigno o hiperplasia prostática benigna. El cáncer de próstata es el cáncer más común después de los 65 años de edad. Definitivamente es un cáncer que nos causa cierto grado de preocupación, por lo tanto después de los 40 años de edad nosotros debemos de iniciar nuestra evaluación para detectar a tiempo o hacer una detección temprana del cáncer de próstata. Nosotros los urólogos inclusive hablamos de prevención del cáncer de próstata y eso no es un término realmente preciso porque no podemos prevenir el cáncer de próstata, no podemos cambiar género, aunque quisiéramos, como Miss España, no podemos cambiar a la raza que pertenecemos ni de los pares que nos dieron vida. Por lo tanto, esas 3 cosas suelen ser las causas más comunes o los factores de riesgo más asociados a cáncer de próstata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Una detección temprana. Si hacemos una detección temprana, le podemos dar al paciente ofrecer un tratamiento curativo. Si nosotros lo encontramos en estadios más tardíos, lo único que podemos ofrecerle al paciente son tratamientos paliativos, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, pero ya no podríamos curar el cáncer. ¿Cuáles son los estudios, doctor, que se le indica a un paciente de más de 40 años por parte de un médico urólogo? Básicamente son el ultrasonido y el antígeno prostático específico. El ultrasonido nos habla de la anatomía del tracto urinario, nos dice el tamaño de la próstata, inclusive nos habla un poco acerca de la consistencia ecográfica de la próstata, nos puede dar inclusive una leve idea de si hay o no hay sospecha de cáncer, si encuentran unos nódulos oscuros que se llaman hipoecogénicos, y el antígeno prostático específico, que es el examen de sangre, nos dice qué tanta sospecha de cáncer tenemos si el antígeno pasa de 4. Si yo tengo un paciente con un antígeno que pase de 4, yo tendría que hacer una fracción libre de este antígeno, o sea, un estudio extra para confirmar o descartar la sospecha de cáncer de próstata. Si yo confirmo la sospecha, lo que haría posteriormente o diagnóstico final es una biopsia prostática. La biopsia nos dirá entonces si el paciente tiene o no tiene cáncer. Lo que muchos pacientes no saben, o población en general, es que los caballeros pasan o cursan por la andropausia. ¿Será que todos, doctor? Así como nosotras las mujeres en algún momento pasamos por la menopausia. ¿Existen síntomas o podría ser asintomático? Hablando de eso. Tengo una mala noticia para todos mis congéneres, para todos los hombres. Todos vamos a padecer de la andropausia. La andropausia, sin embargo, es un término más coloquial, es como lo conocemos. El término científico es el hipogonadismo de inicio tardío. Pero todos los hombres vamos a padecer de esta famosa andropausia. La declinación progresiva en la producción de la testosterona, de los andrógenos, es algo que es inherente a la edad de los masculinos. Por lo tanto, después de cierta edad empezamos a perder la resistencia y la fuerza muscular, empezamos a agarrar un poco más de volumen de grasa, se nos empieza a caer el pelo y por si fuera poco también empezamos a disminuir el deseo sexual y la disfunción eréctil empieza a ser más común. Pero, ¿los síntomas es en todos los pacientes o en algunos caballeros? Evidentemente en algunos pacientes puede iniciar más temprano, de manera más intensa, y en otros pacientes iniciar un poquito más tarde, de manera un poquito más leve. Pero eventualmente todos vamos a tener síntomas
asociados con la declinación o el descenso de la testosterona, que se conoce como andropausia. En nosotras las mujeres, en ese momento, se habla acerca de una terapia de reemplazo hormonal. ¿Esto puede ocurrir también en los caballeros? Por supuesto, nosotros hacemos terapias de reemplazo hormonales en los individuos que están bien estudiados, en los cuales se ha descartado por completo que hay sospecha de cáncer de próstata. Estos pacientes pueden iniciar un tratamiento con testosterona, ya sea mensual o trimestral, y esto mejorar de manera ostensible la calidad de vida de los pacientes, porque empieza a mejorar el deseo sexual, empieza a mejorar la fuerza y resistencia muscular, inclusive el estado de ánimo del paciente mejora una vez que se restituye la testosterona. ¿Con qué frecuencia, doctor, se haya un déficit o una disminución en los niveles de testosterona en los hombres? Dependiendo de la edad. Si pasa de los 60 años de edad, empezamos a ver una declinación importante. Sin embargo, no necesariamente la declinación tiene que estar por debajo de los niveles normales. Lastimosamente, nosotros no somos asiduos a visitar al médico, por lo tanto no tenemos un parámetro de referencia, o sea, que tengamos nosotros, por ejemplo, un registro de cuál ha sido la testosterona de todos los años. En ese caso nosotros podríamos ir viendo qué tanto ha declinado la testosterona en los últimos años y de esta manera hacer un diagnóstico bastante sencillo de lo que es la andropausia e iniciar terapia restitutiva en estos pacientes. Sin embargo, el paciente empieza a sentir que hay rubores, que hay sensación de disminución de la fuerza, un poquito más intolerante, más irascible, el paciente se vuelve de muy mal humor, hay disminución del deseo sexual y también hay disfunción eréctil. Estos son síntomas inequívocos de que hay una declinación de la testosterona. Entonces, hemos visto popularmente a pacientes más jóvenes, estamos hablando de 50, 40 años, que ellos dicen que tienen un déficit de testosterona. Y estamos hablando de muchas personas que también están cuidando mucho su apariencia física y que ahora se autorrecetan o que porque al amigo le indicaron y se siente mejor porque tenía un problema de disfunción eréctil, entonces lo usan. ¿Esto es correcto? No, yo debería hacer una restitución de la testosterona una vez bien estudiado. La testosterona inclusive puede aumentar los niveles del hematócrito, la cantidad de eritrocitos en sangre, por lo tanto debe manejarse con cierto grado de cuidado, puede producir desmineralización ósea también, y eso también implica que se tiene que hacer una evaluación periódica de estos pacientes. Debe de ir a hacerse su examen. Si encontramos la testosterona baja, nosotros iniciaremos una restitución. El hipogonadismo, que es el término médico de la testosterona baja, puede ser primario o secundario. Primario cuando hay déficit en la producción a nivel del testículo, secundario cuando el déficit secundario de alteraciones de otra índole, como por ejemplo a nivel del sistema nervioso central, y por último existe un hipogonadismo que se llama hipogonadismo normogonadotrófico, que está asociado a una resistencia a los receptores de los andrógenos, o sea, los receptores no captan a la testosterona, no la transforman en dihidrotestosterona y el paciente tiende a tener alteraciones de tipo de hipogonadismo. Dependiendo de la severidad de esta resistencia a los receptores, inclusive podemos llegar al hermafroditismo en los pacientes recién nacidos. ¿Todo paciente que está comprobado que tiene un déficit de testosterona tiene que tener el reemplazo de la misma? Casi todos, salvo aquellos que tengan altos riesgos de padecer de cáncer de próstata, los pacientes podrían entrar sin ningún problema a una terapia de restitución androgénica. En un adulto mayor, ¿cuáles son los estudios urológicos que son indicados? Bien, después de los 40 años de edad, Ileana, básicamente hacemos lo mismo, ¿no? Solamente que encontramos, por ejemplo, en el ultrasonido, que hay un cálculo, entonces mandamos a hacer un estudio extra como una urotac o una pielotac, pero básicamente sería la evaluación inicial de tipo semiológica, que es que todos los médicos tenemos que hacer, o sea, dejar que el paciente nos cuente los síntomas, el examen físico en donde hacemos una revisión de los genitales, hacemos el famoso tacto rectal, hacemos un ultrasonido y un antígeno prostático específico. Con esas 4 cosas yo puedo más o menos transitar el camino de un diagnóstico preciso. ¿Qué significa eso? Que si encuentro una tumoración en el ultrasonido, pues yo hago una tomografía o un estudio que me haga un diagnóstico más preciso. Si yo encuentro alteraciones del antígeno prostático específico, pues hago un estudio más preciso y termino haciendo un diagnóstico más preciso. Entonces, nosotros siempre trabajamos con algoritmos o flujogramas de diagnóstico para intentar equivocarnos lo menos posible. ¿Con qué frecuencia se debe hacer un chequeo urológico a un paciente diabético y en qué consiste? Los pacientes que tienen diabetes, salvo que tengan infecciones urinarias a repetición o disfunciones sexuales asociadas con su padecimiento, el paciente deberá visitar a su médico cada año igual que el resto de la población.
salvo, insisto, que el paciente padezca de alteraciones infecciosas que pueden darse con bastante frecuencia en los pacientes diabéticos porque producen una disminución. El 75% de los pacientes tienen una disminución de la fuerza con la que se contrae el músculo de la vejiga. Entonces me deja mayor cantidad de orina dentro de la vejiga después de orinar y esa orina está llena de azúcar. Esa orina estancada, llena de azúcar, es sin duda alguna un paraíso para las bacterias y provoca infecciones a repetición. La prostatitis, doctor, ¿con qué frecuencia se da y si aparece a todas las edades de igual manera? Correcto, es la enfermedad prostática de los jóvenes. Fíjese que no tenemos realmente una etiología, una causa todavía bien definida. Asumimos que puede ser asociado a un reflujo de la orina desde la uretra hacia la próstata. También hay algunos que hablan de algunas alteraciones de tipo autoinmune, otros hablan de que se pierde una barrera inicial y por eso permite que la orina fluya y infiltre la próstata y eso provoque alteraciones de tipo inflamatoria. Lo que sí sabemos es que es totalmente benigna y básicamente puede ser aguda bacteriana o abacteriana y crónica bacteriana o abacteriana, o sea, aguda, infecciosa, no infecciosa, crónica, infecciosa, no infecciosa, y también existía un término que nosotros llamábamos prostatodinia. Sin embargo, el paciente debe entender que es estrictamente benigna, a pesar de que muchas veces el paciente tiene que aceptar que la enfermedad no se va a curar, como los pacientes que padecen de prostatitis crónica. Nos tenemos que ir nuevamente y ya regresamos. Seguimos en Avances en Salud. Tenemos varias preguntas para el doctor Carlos Fajardo, el médico urólogo que nos acompaña el día de hoy. Con respecto a los tratamientos en relación con la cirugía urológica, ¿cuáles son los tratamientos que existen hoy en día, doctor, que se realizan con más frecuencia en el transcurso del año, en cualquier época del año, a los pacientes? Bien, desde el punto de vista urológico, yo creo que la cirugía que nos identifica a todos los urólogos es la resección transuretral de la próstata en los pacientes con crecimientos prostáticos que suelen ser reacios al tratamiento con medicamentos o que hacen retenciones agudas de orina, o sea que se tapan. Estos pacientes se les hace una cirugía que se llama resección transuretral de próstata y creo que es la cirugía con la cual más identifican a los urólogos en todo el mundo. Sin embargo, podemos hacer cirugías abiertas de próstata, hacemos actualmente cirugías para litiasis, que es bien común. Prácticamente hemos reducido hasta un 10% la cantidad de pacientes que se operan abiertos, o sea, el 90% de los pacientes se hacen procedimientos de índole endoscópico o extracorpóreo o percutáneo, pero cirugías abiertas le hemos reducido únicamente un 10% de los pacientes. Entonces son básicamente las cirugías en las cuales nosotros con las cuales nosotros nos relacionamos más. Sin embargo, hay una cirugía que hacemos nosotros con bastante frecuencia, que los pacientes a veces, sobre todo los pacientes adultos, se sorprenden. La circuncisión, por ejemplo, asociado con procesos inflamatorios de la piel del pene, es bien común inclusive en los pacientes mayores de edad. Por lo tanto, la circuncisión es uno de los procedimientos que más realizamos. Las alteraciones de las vascularidades de los testículos, como el varicocele también, son cirugías que nosotros hacemos con bastante frecuencia. Pero no hay duda alguna que la resección transuretral de próstata es la cirugía que a nosotros nos caracteriza. ¿Cuáles son los avances en urología que usted ha visto a lo largo de este año, ya que sabemos que usted viaja constantemente a actualizaciones, congresos mundiales, y al mismo tiempo también se han implementado en nuestro país, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Sí, yo creo que el cambio importante básicamente tiene que ver con la mínima invasión de los pacientes a la hora de hacer cirugías. En Estados Unidos han pasado de la cirugía laparoscópica. Nosotros hacemos mucha cirugía abierta, pero actualmente se está haciendo mucha cirugía laparoscópica, que es la introducción de pequeños puertos por pequeños oídos a través del abdomen y operar pues básicamente todas las patologías urinarias o la mayoría de las patologías de las enfermedades del tracto urinario a través de estos pequeños oídos. La recuperación es más rápida, el sangrado suele ser mejor, la visualización es mucho más precisa, pero el verdadero avance es la cirugía robótica o la técnica de Da Vinci. Actualmente la tendencia a nivel mundial en los países desarrollados es a operar con robot. El paciente el doctor no está estrictamente sobre el paciente, sino que está operando en una especie de cabina en donde está manejando un robot que tiene más precisión, que tiene mejor visibilidad y eso promueve mayor recuperación, menos daño, disminuimos el factor humano y el paciente pues tiene mucho menor sangrado.
algún fármaco o medicamento que ha venido a innovar en la salud urológica en este año? Fíjese que los fármacos realmente no hemos tenido uno que haya generado un impacto en urología como lo tuvimos allá a finales de los 80, principios de los 90 con la famosa, perdón, a finales de los 90, principios del 2000 con la famosa vasoactivos orales, y no voy a decir nombres, pero el sildenafil. Realmente no, pero se están desarrollando ahorita algunos fármacos que sirven, por ejemplo, para manejar algunos cánceres de riñón, para disminuir notablemente la muerte en pacientes que tienen cáncer avanzado, para los pacientes que tienen, por ejemplo, cánceres de próstata que son hormonorefractarios, que no responden al tratamiento. Hay algunas drogas que se han desarrollado que han mostrado bastante utilidad en estos pacientes, mejorando la sobrevida de los mismos. Con respecto a los implantes penianos, doctor, que también usted es una de las áreas que maneja muy bien. Cuéntenos cómo está en la actualidad y cómo muchos pacientes lo solicitan hoy en día. Bien, nosotros decimos a nuestros pacientes que básicamente las disfunciones eréctiles tienen 3 escalones de tratamiento. El primero es el vasoactivo oral, que es el que todos conocen, ya sea el sildenafil, el tadalafil o el vardenafilo. La siguiente estaría en relación a los vasoactivos intracavernosos, que si bien es cierto al paciente no le gusta, siguen siendo una opción, porque es la introducción de un medicamento que sirve para dilatar las arterias a través del pene. Y por último están los implantes de pene. Entonces los implantes de pene básicamente pueden ser semirrígidos o flexibles, que llamamos nosotros, y los neumáticos. Los neumáticos son los famosos conocidos con la bombita. Los primeros, el paciente tiene que entender que existe cierto grado de incomodidad porque el pene se mantiene semierecto, y con el segundo tiene una erección más fisiológica porque insufla los implantes cuando va a tener relaciones sexuales y los desinfla cuando deja de tener relaciones sexuales. Gracias por esta información, doctor. Nos tenemos que ir nuevamente, pero volvemos para hacer Avances en Salud. Al final de Avances en Salud, gracias de verdad por estar pendientes siempre de su programa, pero le agradecemos de manera muy especial al doctor Carlos Fajardo, médico urólogo, que siempre a lo largo de todo el año está dispuesto a venir a dar educación en salud a la población hondureña desde el punto de vista urológico. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué le dice a todos los televidentes cerrando esta jornada? Bueno, no de trabajo de ninguno de los dos, más que todo este año donde se ha dado a conocer tanto usted, doctor, le agradecemos profundamente porque realmente ha educado a la población, personas muy interesadas en los temas que usted nos ha dado. Gracias a usted por la invitación y felicitarla nuevamente por este programa tan educativo y tan necesario en la televisión. A los pacientes recordarles siempre que después de los 40 años de edad tienen que ir a su urólogo para hacerse sus evaluaciones, que no existen enfermedades que son de corte moral, todos son de índole estrictamente de salud, y aprovechando la época, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes en sus hogares continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.